Shabbat Shalom, reposo y paz, amada familia, preciosa Mishpaja alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia, enviando hermosos saludos a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon y nuestra amada Mora Araceli de Morales. Al igual que el cuerpo de Morín, de estas hermosas Kehilot de Yehoshua, y a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Qué bendición, mis amados, poder compartir en este tiempo de delicia junto al Eterno, compartiendo la bendita Torah en este tiempo de reposo y paz, de Shabbat Shalom. ¡Qué tremendo! En esta ocasión, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas, estaremos enfocados en la parashá Vaiskor Elohim et Noach, y se acordó Dios de Noé. Está la parashá número 6, estaremos enfocados en Génesis 8:1-14, Habacuc 3:1-5, en el Tehilim 6 y en Hechos 1 del 1 al 14. Oremos a nuestro Abba Kadosh. Abba Kadosh, Abba Padre, te damos gracias, bendito Elohim, gracias Jehová, porque eres el Dios eterno, el Dios altísimo y soberano, nuestro único Rey y Señor, nuestro Padre. Gracias por tu amor en cada uno de los corazones, en cada una de las personas, Señor Dios. Gracias, hermoso Rey, porque hasta aquí nos has ayudado y hasta aquí nos sigues enseñando por medio de tu Torah todas estas cuestiones eternas y hermosas que tienes para nuestra vida, para el corregimiento de nuestra alma, para así mismo tener la determinación y la decisión de morir al yo, para que así seas tú viviendo cada vez más en nosotros, precioso Elohim. Gracias, eterno Jehová, por tu salvación, la cual vino por medio de Yeshua en amor. Y por eso te reconocemos y sabemos que eres Yehoshua, la salvación de Jehová. Gracias, eterno Rey, por tu hermoso Ruach HaKodesh también, y también por cada una de estas hermosas familias, una de estas descendencias aquí también cubiertas. Gracias, precioso Dios, te damos en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amada familia, estábamos abordando la semana pasada en esta celebración de Shabbat en cuanto al arca de Noé, una cosa tremenda, bendito sea el Eterno, ¿no? Muchas cosas que hay que entender y aprender de que ese tiempo viene siendo también similar o más bien paralelo a este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, ¿sí? Como en los días de Noé. Entonces algo muy contundente e importante, mis amados Ajim Behayot, porque pues vemos ahí en Génesis 8:3, vemos que el Eterno habla lo siguiente y dice: y el agua regresó de completamente cubrir la tierra. Fue después de 150 días que el agua bajó, ¿sí? Entonces no es 40 días y 40 noches como nosotros muchas veces lo entendimos, sino es un tiempo más allá, ¿sí? Porque tuvieron que pasar 150 días después de que cesara la lluvia. Es algo importante. Seguimos entendiendo la Torah. Les estoy compartiendo desde la Torah Emet, desde la Torah Emet viviente. Dice: en el 27º día del 7º mes, el arca vino a reposar en las montañas de Ararat. Entonces vemos aquí el conteo de estos meses, ¿sí? Un conteo de meses de acuerdo a la Torah, no de acuerdo al calendario gregoriano que se ha impuesto de tradición en tradición y de costumbre en costumbre y de un tiempo remoto hacia acá. Entonces es algo tremendo porque es central en el calendario que el Eterno nos permite conocer por medio de su verdad, por medio de su Torah y por medio de su revelación. Y este es el calendario dado a Enoc, ¿sí? Importantísimo. Bien, después de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que él había edificado, ¿sí? Entonces seguimos contando días. Ya vamos de 150 días, van ahora otros 40 días, ¿sí? Tremendo. Y envió afuera al cuervo para ver si el agua había cesado, el cual voló y no regresó hasta que el agua fue seca de la tierra. Este cuervo no regresó porque no encontró dónde posarse, ¿sí? Regresó fue cuando ya estaba seca la tierra. Es importante entenderlo. Luego él envió una paloma para ver si el agua se había ido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar para que sus patas descansaran, así que ella regresó a él en el arca, porque el agua todavía cubría la tierra. Él la puso en sus manos, la tomó y la trajo a él en el arca.
Esperó otros 7 días, ya vamos un nuevo con más días, ¿sí? Más los 40 más esos 7 días. Y de nuevo envió a la paloma desde el arca. La paloma vino a él al anochecer y allí en su pico había una hoja de olivo, una ramita en su boca. Así que Noaj supo que el agua había cesado de sobre la tierra. ¿Sí? Tremendo. Él esperó aún otros 7 días más y envió la paloma y ella no regresó más a él. Para el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noaj, el agua había menguado en la tierra. Y Noaj removió la cubierta del arca cual él había hecho, y vio que el agua había menguado de la faz de la tierra. Esto fue en el primer mes del año 601. Fue en el 27º día del segundo mes que la tierra estaba seca. Entonces aquí vemos unos conteos especiales en donde se asemeja y se relaciona con el calendario dado a Enoc, ¿sí? Obviamente estos tiempos fueron revelados de parte de nuestro Abba a Noah para que él tuviera esa shalom, esa paz de poder esperar el tiempo preciso y constante, ¿sí? Conciso, para que pudieran bajar del arca. No se trataba de que apenas pasaran los 40 días entonces se bajaran de una vez, no, sino era hasta esperar a lo que Abba ponía, dándole a él ayuda idónea, enviando estas aves, para que asimismo la paloma trajera esta hermosa señal, que no es cualquier cosa, y es la ramita de olivo, que simboliza la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces es algo muy importante, ¿no? Importantísimo porque el pacto, ¿sí?, de redención, el pacto de rescate, el pacto de amor y el pacto de compañía de Dios, aparte de que ya Dios le había dicho a él que entrara al arca con él, que estaba con él, ¿sí? Una cosa es esperar en el Eterno y otra cosa es esperar con el Eterno, ¿sí? Sonaría casi igual, pero realmente es diferente, ¿sí? Esperar en él y esperar con él es diferente. Y eso fue lo que pasó en este tema con el arca de Noé y con Noah, ¿sí? Es algo bien hermoso y contundente. Bueno, mi amada familia, ahora el Eterno me permitía abordar en el estudio del Tejilín 6, algo muy importante, porque encontramos una situación muy parecida a la de Noah, ¿sí? En un paralelismo desde los hebraísmos del Eterno para con nuestra vida, y en esta porción encontramos diferentes situaciones, sabiendo de que pues David tenía el corazón, un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Un corazón que Dios veía bueno, lo mismo que pasó con Noah, solamente que en David se vivieron diferentes situaciones en su fe, en la cual vamos a aprender gracias a la bendita Torah. Bendito sea el Eterno. Entonces el Tejilín 6 nos habla sobre una respuesta segura a una súplica agonizante. Esta súplica agonizante venía de David, ¿sí? El Salmo 6 es conocido como el primero de los 7 salmos penitenciales, cánticos especiales de humildad ante Jehová. Algunos miembros de la iglesia primitiva tenían la costumbre de cantar estos salmos, ¿sí? El título de este salmo es Al músico principal con instrumentos de cuerda, con un arpa de 8 cuerdas, un salmo de David. El título nos dice el destinatario del salmo, al músico principal, que algunos suponen que es el Señor Dios mismo y otros suponen que es el líder de coros y músicos en la época de David, como era Emán el cantor o Asaf, como lo encontramos ahí en Primera de Crónicas 6:33 o en Primera de Crónicas 16:5-7 o en Primera de Crónicas 25:6, donde aparecen estos cantores del Eterno, levitas, bendito sea el Eterno. No solo fue escrito para instrumentos de cuerda, sino específicamente para el arpa de 8 cuerdas. Importantísimo. Hermoso. Abordemos, ¿sí? Vemos que es una agonizante súplica, ¿sí? Y es una súplica para aliviar un castigo que venía de parte del Eterno. Dice David, no me reprendas en tu enojo. No sabemos cuál fue la ocasión de este salmo, pero debido a su pecado, David sentía que estaba bajo el enojo de Jehová, por lo tanto clamó a Jehová para que aliviara el castigo.
Puede haber ocasiones en las que creemos que somos castigados por la mano de Jehová cuando realmente sufrimos problemas que nos provocamos nosotros mismos. Sin embargo, ciertamente hay ocasiones en las que el Señor castiga a sus hijos. Tremendo esto. Ni me castigues con tu ira, dice David. Sabemos que la mano castigadora de Jehová no es principalmente una señal de su ira, sino más bien es una señal de adopción, ¿sí? Esto lo corroboramos en Hebreos 12:7, porque nuestra mentalidad es hebrea, aleluya, por la gracia de Yeshua en nosotros y su salvación. Santo, ahí en Hebreos 12:7 aclara que el castigo es evidencia de nuestra adopción. Si soportas la disciplina, Jehová os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Jehová nos corrige, no se siente agradable, pero es bueno y es para nuestro bien, para esa tekun nefesh, corrección de nuestra alma, ¿sí? Santo, enojo e ira. Al vivir antes de la obra terminada de Yeshua, David tenía menos certeza acerca de su posición ante Jehová. De este lado de la cruz, sabemos que todo el enojo que Jehová tiene hacia el creyente se derramó sobre Yeshua en el madero, en la cruz. Jehová castiga al creyente por amor y ese amor es corrector, ¿sí? No un amor por enojo. No lo hace por enojo, lo hace por un amor corrector. Santo, entramos a abordar que hay dos tipos de problemas que estaba pasando David. Estoy enfermo, mis huesos se estremecen. David conocía la prueba de la debilidad física y el dolor. En medio de este tipo de castigo, clamó a Jehová por misericordia. Así que debemos orar para que los castigos de nuestro amado Dios y Señor misericordioso, si no se eliminan por completo, al menos puedan ser endulzados por la conciencia de que no son en ira, sino en su querido pacto de amor, en corregimiento de nuestra alma. Mi alma también está bien turbada, muy turbada. David conocía las pruebas de la debilidad espiritual y el dolor. La dificultad de estas pruebas llevó a David a buscar misericordia de Dios. Estas pruebas de cuerpo y alma eran amplificadas por el sentido de David de la ira de Dios contra él. Cuando no confiamos en el amor y la ayuda de Jehová, incluso las pruebas más pequeñas se sienten insoportables. Entonces es un llamado a la conciencia, ¿sí? Y sobre todo la conciencia en la confianza en nuestro Abba Padre. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo estar en el Señor que estar con el Señor, ¿sí? Es diferente. Pareciera igual, pero no. Los hijos están con su Padre y no hay nada que temer. Santo. ¿Hasta cuándo? Dice David. David sentía que estaba bajo el castigo de Jehová, pero aún sabía que debía pedirle a Jehová que acortara la prueba. Hay un lugar para la humilde resignación al castigo, pero Jehová quiere que anhelemos un terreno más elevado y que usemos ese anhelo como motivación para buscarlo y corregir las cosas con Él. ¿Sí? Con Él, volvemos. No en Él, sino con Él. ¿Sí? Ya no serás más mis siervos, ahora serás mis amigos, serán mis amigos. Bendito el Eterno. David parece sentirse dolido por el resultado de su pecado, más que por el pecado mismo. Idealmente todos estamos terriblemente afligidos por el pecado mismo, pero hay algo que decir a favor de la confesión y la humildad por el resultado de nuestros pecados. Confesión y humildad en el resultado de esos pecados. Encontramos la urgencia de la súplica de David. En su agonía David suplica al Señor por liberación, pero sobre la base de la misericordia de Jehová, no de su propia justicia. David sabía que el castigo del Señor era justo, pero también sabía que Jehová es rico en misericordia. El ruego es algo importante, la plegaria y el ruego. El clamor. Vuélvete.
también muestra que David se sentía distante de Jehová. Esto era parte de la agonía del juicio. Cuando sentimos que Jehová está cerca de nosotros, sentimos que podemos enfrentar cualquier cosa. Pero cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, nos sentimos débiles ante la prueba más pequeña realmente. Sálvame por tu misericordia, dice David. La nota de confesión de pecado no es fuerte en este tejilín de penitencia, pero no está ausente. El hecho de que David apeló a la misericordia de Jehová en busca de liberación era evidencia de que él estaba consciente de que no la merecía, ¿sí? Es una corrección del alma con una decisión, ¿sí? Es algo tremendo, una acción desde la verdadera aflicción del alma, desde el verdadero ayuno, como lo conocemos en Isaías. La conciencia de David está intranquila y debe apelar a la gracia para moderar la disciplina que se merece. En la muerte no hay memoria de ti. Sería incorrecto tomar estas palabras de angustia de David como evidencia de que no hay vida más allá de esta vida. Aquí en la Tanaj nos muestra que tiene una comprensión vaga del mundo del más allá. A veces muestra una confianza clara, como lo vemos en Job 19:25, y otras veces tiene la incertidumbre que David muestra aquí. Es algo tremendo. La oportunidad es ahora, en este tiempo que estamos vivos, ¿sí? Después de muertos es algo tremendo, aunque la misma Escritura dice que al que esté muerto, si cree en mí, vivirá, pero un muerto no puede creer porque ya no siente. Entonces es importante entender esa conexión, es importantísimo. Los cementerios son lugares silenciosos. Las bóvedas del sepulcro no resuenan con cánticos. La tierra húmeda cubre bocas silenciosas. Este es el estado de la muerte, ¿sí? Y por eso está ese exilio del alma. Uno de los estudios importantes aquí de la Quejilá hecha por nuestros amados mentores bajo la gracia del Eterno y la verdad de la Torah, en donde aprendemos bastantes cosas sobre el exilio del alma. Una cosa bien tremenda. Ahí en 2 de Timoteo 1:10 dice que Yeshua sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿sí? Por el mensaje de salvación encontrado en el Brit Hadashah. La comprensión de la otra vida era en el mejor de los casos turbia en el antiguo pacto, ¿sí? O en la Tanaj, como lo conocemos desde la mentalidad hebrea. Pero Yeshua nos dejó saber más sobre los Shamaim, sobre los cielos y sobre el infierno. Y es una verdad que nadie más mostró. Yeshua pudo hacer esto porque tenía conocimiento de primera mano del mundo del más allá. Yeshua ya conocía todo este tipo de cuestiones. Por eso hablaba con esa propiedad y esa seguridad sin temor a nada. El punto de David no era presentar una teología completa del mundo del más allá. Estaba en una agonía, temiendo por su vida, y sabía que ahora podía recordar a Jehová y darle gracias. Él no tenía la misma certeza sobre el mundo del más allá, por lo que le pidió a Jehová que actuara de acuerdo con su certeza. En raras ocasiones, los tejilín vislumbran el rescate del Seol, en términos que sugieren la resurrección o una traducción como la de Enoc o la de Elías. Es algo muy importante. Muy importante, mucha tela que cortar, bendito sea el Eterno, y mucho que aprender y crecer. Encontramos una resolución determinada, ¿sí? Una descripción vivida de la agonía de David. Me he consumido a fuerza de gemir, dice David. La mano de castigo de Jehová pesaba sobre David. Su vida parecía no ser más que lágrimas y miseria. El juicio de David tenía al menos 3 componentes. Son los siguientes. David sentía que estaba enojado Jehová con él. David carecía del sentido de la presencia de Jehová. Y David no podía dormir. Tremendo esto. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, decía David. Este es un buen ejemplo de exageración poética. David no quería que creyéramos que su cama flotaba en un charco de lágrimas en su habitación. Por ser literatura poética, la entendemos según su contexto literario. Así es como entendemos la Torá literalmente, de acuerdo con su contexto literario. ¿Sí? Importantísimo. Y esto pues nos va a llevar a vivir
la Escritura. El Eterno va a llevar a sus hijos en obediencia, a sus elegidos, a sus soldados que ha escogido para las batallas más tremendas, en Él y con Él, a vivir la palabra, a vivir la bendita Torá. Y va a ser algo fuerte, bastante tremendo y hermoso, porque ayuda a corregir bastante nuestra alma. Mis ojos están gastados, dice David. Los ojos de David estaban rojos y doloridos por todas las lágrimas y la falta de sueño. Como el ojo de un anciano se oscurece con los años, así dice David, mi ojo se enrojece y se debilita por el llanto, a causa de todos mis angustiadores. David fue humillado tanto que la presencia de sus enemigos ya no lo impulsaba a tomar la victoria. En este punto, David parecía deprimido y desanimado. Es algo muy tremendo. Bendito sea el Eterno. Ahí sobre los versos 8 y 10 encontramos la confiada declaración de David. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Puede ser que el pecado que llevó David a este castigo fuera la asociación con los impíos. Aquí vemos a David actuando conscientemente con su cambio de corazón y diciendo a todos sus asociados impíos que se aparten de él. Es importante separarse de las asociaciones impías, de personas que no te dan la paz, personas que te quitan la percepción de las cosas espirituales, personas que te limitan, personas que abordan siempre con un ruaj pesado, ¿sí? Con ruaj pesados como pecados de indolencia y cosas así tremendas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que abandonamos a las personas dentro del amor y la gracia del Eterno desde su corazón, pero sí quiere decir que tomamos la decisión de una separación, nunca una división, una separación, ¿sí? Entonces es algo tremendo porque el mismo Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del maligno. Entonces eso es lo que tenemos y debemos hacer como hijos del reino, como amigos del Eterno, interceder y amar a las personas. Volvamos al paralelismo. Podría ser que también Noaj estuviera clamando tanto por su familia dentro del arca como por algunas personas que él quisiera que hubieran estado dentro del arca en la salvación. Es algo tremendo. Bendito sea el Eterno. Jehová ha oído la voz de mi lloro, dice David. David terminó este Tehilim con una nota que denota mucha confianza, ¿sí? Valga la redundancia, porque esa confianza es algo muy valioso, ¿sí? Hizo su grito agonizante a Jehová y Jehová lo escuchó. Lloro tiene voz delante de Dios. No es que a Jehová le impresionen las manifestaciones emocionales, sino que le impresiona un corazón apasionado. David no tuvo miedo de llorar ante el Señor y Jehová honró la voz de su lloro. ¿Sí? Algo tremendo. No es dulce creer que nuestras lágrimas se entienden incluso cuando fallan las palabras. Aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. ¿Sí? Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. David sabía que cuando Jehová escuchara y contestara su oración, su enemigo tendría problemas. Cuando el Eterno escucha nuestras oraciones desde una aflicción de nuestra alma, en uno de los ejercicios espirituales, ¿sí? Para asimismo traer más corrección a nuestra alma de parte del Eterno, como pueden ser las vigilias, como puede ser el ayuno o las tefilá de la mañana, la tarde, la noche o cualquiera de las tres. Es importante que si bien con estas oraciones líquidas o lágrimas, Jehová tiene unas redomas en el cielo donde guarda nuestras lágrimas. ¡Aleluya! Y estas lágrimas son revertidas desde el cielo en respuestas en oración. Bendito el Eterno Elohim. Santo. David sabía que cuando Dios escuchara y contestara su oración, su enemigo tendría problemas. Asimismo, nuestros enemigos tendrán problemas cuando nuestras oraciones suban como olor fragante, desde una humillación, desde un verdadero arrepentimiento genuino, ¿sí? Y sobre todo una determinación en saber que Él es nuestro Padre, ¿sí? Y que Él
nos guarda, nos lleva en misericordia, en misericordia, en misericordia, en misericordia cada vez más, pero asimismo debemos actuar en acción, oración, ora y acción, lugar secreto y acción a tu fe, lo mismo que hizo Noah y lo mismo que hizo David en esta ocasión, que fue ir a la acción, ¿sí? Y asumir todo lo que se le sumó a su maldad por juntarse con impíos y con cosas que no eran de acuerdo al diseño de Dios para él, que lo llevaron a una corrección desde su alma. Es algo tremendo. David vio ahora que su agonía y problemas temporales dieron paso a una agonía y problemas permanentes para sus enemigos. Se revierten las cosas. Es algo tremendo, mis amados. Ajim Bejayot. Ha sido realmente un placer hermoso en el Eterno, ¿sí? Un privilegio, ¿sí? Y sobre todo el más beneficiado aquí soy yo, porque aprendo muchísimo cuando abordo en la bendita Torah, en la Escritura. Y aprendemos juntos compartiendo este pan con ustedes, mis amados Ajim Bejayot. Este ha sido mi comentario para este hermoso Yom Shabbat, Leí Raot y Shabbat Shalom. Síganse gozando.